Vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Y vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 3, que se titula El Dios que no cambia. El Dios que no cambia. Hebreos 13, versículo 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa que Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia, que siempre ha sido el mismo. Lo fue ayer, lo es hoy y será por los siglos. Ahora es muy importante conocer al Dios de la Biblia, al Dios inmutable. Y fíjense lo que dice el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a quién? En cuanto al conocimiento del que fue ayer, es hoy y será mañana. Conocer a Dios. No se dejen pues llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia es netamente espiritual, no con viandas. Las viandas es netamente lo material. Entonces fíjense cómo hace un contraste y dice efectivamente que el Dios eterno, inmutable, incambiable, pues es espíritu, y Él no tiene que ver absolutamente nada en su conocimiento con lo material. Entonces dice: viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, lo material, ¿de qué sirve, hermanos? Nada más mientras estamos en esta tierra. Pero lo espiritual, lo que no se ve, es eterno. Y Dios es espíritu, y Él es eterno. Entonces, este versículo habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Significa que Dios no cambia. Eso significa la inmutabilidad de Dios. Significa que Dios no cambia en ninguno de sus atributos divinos, en ninguno de sus características, como lo que es Dios. Él no cambia sus promesas, no cambia sus mandamientos. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, nada más le da vuelta una página, y dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, ponga atención, en ese Dios invisible, no hay mudanza. Significa que Dios no cambia. Pero también dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no es voluble, como usted comprenderá. Dios no dice que te ama y mañana ya te ama menos. Dios no baja ni rebaja sus atributos, ni los aumenta. Él es el que es y punto. Entonces, Dios es imposible que cambie. Él no cambia. Él es el Dios incambiable en medio de los tiempos cambiantes. En toda la historia de la humanidad cambian las cosas, cambian las filosofías, cambian los pensamientos, cambian las estrategias, cambia, todo cambia, pero menos Dios. Dios no cambia. Él es incambiable. Él no aumenta su poder, tampoco lo disminuye. Cuando Dios manifiesta su poder, no lo desgasta, ¿sí? Él no envejece, tampoco rejuvenece. Él no se enferma de Alzheimer. Al no hacerse viejito, pues imagínese a Dios: oye, Gabriel, ¿dónde estoy? Imagínese. Qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? Dios es inalterable en su santidad. Siempre ha sido un Dios santo. Él es insobornable
En su justicia nadie lo puede comprar a Él. Su amor no varía, su amor es constante, ni aumenta ni disminuye. Su sabiduría no crece ni disminuye. Nadie fue su consejero. Él no se enferma. Él es un Dios que nos sana a nosotros. ¿Creen en un Dios milagroso? Pero hay muchos que solamente ven ese aspecto de Dios como un Dios milagroso. Y si es un Dios milagroso y hace muchos milagros y señales, pero eso en el aspecto del conocimiento de Dios, eso es una ínfima parte de quién es Dios. Necesitamos conocer a Dios en la dimensión que más podamos nosotros hacerlo. Ahora bien, si Dios no cambia, entonces ¿por qué hay expresiones en la Biblia como que Él se arrepintió y que Él se cansó? Mire, vamos a ver en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, en el versículo número 5. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se qué? ¿Se arrepintió Dios? Entonces, si Él no es como nosotros, ¿por qué se arrepintió? Preguntará alguno. Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Reposó. La pregunta es, ¿se cansó Dios? Dijo, estoy muy cansado de haber hecho tantas florecitas. Me cansé de hacer tantos pájaros, estoy muy cansado. Necesito descansar. ¿Se cansa Dios? Mire, hay un término que se conoce como antropomorfismos. ¿Qué son los antropomorfismos? Es una palabra yuxtapuesta que viene del griego. Antropo significa hombre, o antropos, hombre, y morfos, formas o características, rasgos del hombre. Estas características y rasgos del hombre, que se llaman antropomorfismos, se usan en la Biblia muchas veces cuando se refieren a Dios. Por ejemplo, hay expresiones en la Biblia como dice que Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Significa que Dios tiene cara como la nuestra? A ver, ¿cómo es la nariz de Dios? ¿Aguileña, europea, indígena? ¿Cómo es la nariz de Dios, oiga? ¿Qué significa entonces que Moisés habló con Dios cara a cara? ¿Significa que Dios tiene un rostro como el nuestro? Dios no es hombre. Pero entonces, ¿por qué habla así? Pues para que de alguna manera nosotros podamos entender. Son antropomorfismos que se aplican a Dios para tratar de entender. Porque mire, nosotros somos espíritu, pero este cuerpo que usted ve y el que usted tiene simplemente es como el equipo que Dios proveyó para que el espíritu viviera dentro de él y se expresara en el mundo natural, que este cuerpo. Porque Dios, que es espíritu, oye, pero tiene oídos como los nuestros. No. Ve, pero tiene ojos como los nuestros. A ver, ¿de qué colores son los ojos de Dios? ¿Tendrá las pestañas rizadas o de paraguas? ¿Cómo las tendrá? Hermanos, tenemos que entender que Dios no es como nosotros. Dice la Biblia que uno de los hombres de la Biblia dice que vio las espaldas de Dios. Pues qué tan anchas son las espaldas de Dios. Eso se llaman antropomorfismos en la Biblia. Pero eso no significa que Dios es como nosotros. Cuando dice la Escritura que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo y de Dios, no significa
así como nos vemos humanamente en nuestro cuerpo, que así es Dios. No, significa al carácter. Nosotros tenemos la capacidad de amar. Dios es amor. Tenemos la capacidad de tener misericordia de otros. Dios es misericordioso. Tenemos capacidad de enojo. Dios tiene su enojo. Tenemos la capacidad de ser santos. Ahora que tenemos nueva naturaleza, Dios es santo. Esa es la imagen y semejanza. De eso hablaremos tal vez más adelante. Entonces, volviendo a Génesis 6, dice que Dios se arrepintió. Ahora, para aclarar un poco más este punto, vamos a estudiar un poquito esta palabra, se arrepintió. Como se arrepiente el hombre, vamos a ver que no es así. Tengo que hacer esta distinción para que veamos que Dios no es hombre, no es como nosotros. Génesis 6:6 dice que se arrepintió. Esa palabra se tradujo del hebreo nakham, con K, nakham, que significa respirar fuerte, pero un respiro como de lamentación. Dice que le dolió en su corazón. Y es un respiro así como de lamentación, un respiro profundo, fuerte. ¿De qué se estaba lamentando Dios? De que el hombre prefirió seguir la maldad. Dios no nos diseñó ni nos creó para la maldad, pero el hombre escogió seguir la maldad. Déjeme ilustrárselo. Es como un padre o un hombre que cuando se casa dice: yo quiero tener un hijo. Y bueno, un día su esposa concibe un hijo. Todo el deseo del corazón de ese papá es que su hijo pues esté bien. Todo lo que él desea para su hijo es que es lo mejor, lo que pueda él ofrecerle también. Ese es el deseo del corazón de ese padre. Pero un día el hijo decide probar las drogas y se queda envuelto en ese vicio. Pregunta: ¿cómo reacciona un papá? Se lamenta, ¿no es cierto? Le duele en su corazón que su hijo haya escogido seguir el mal, seguir el camino de las drogas, el camino de la destrucción. Es en ese sentido que Dios se arrepintió. ¿Lo entendió? Ok, vamos a ver 1 Samuel capítulo 15. Aquí nos lo dice más claro. 1 Samuel capítulo 15 versículo 29. Nos es más claro aquí. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Dios no miente, hermanos. Dios es el Dios de verdad. No hay iniquidad en él. Si algo, una de las tantas cosas en respecto a Dios es que nunca debemos de dudar de él, porque él jamás nos va a echar una mentira. Satanás sí, ese es el padre de mentira. Dios siempre nos va a hablar con la verdad y su palabra es la verdad. Entonces dice: es el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Porque el arrepentimiento de Dios no es el mismo del hombre. El arrepentimiento de Dios es el dolor que siente cuando ve que nosotros preferimos el pecado. Pero el arrepentimiento del hombre es el arrepentimiento por haber pecado. Entonces Dios no se arrepiente. ¿Me expliqué? Porque Él no peca, Él es santo. Ahora, cuando dice que Dios descansó el séptimo día, la palabra descansó viene del hebreo sabat o shabbat, que se traduce sábado para nosotros, y significa literalmente reposar, significa dejar de hacer algo, significa parar, detenerse. Ahora, estas palabras se aplican a Dios en el sentido de que terminó su obra, pero no porque Dios se canse. Sin embargo, Dios hizo el día de descanso por causa nuestra, porque nosotros los humanos sí nos cansamos. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos reposar, nosotros necesitamos descansar, necesitamos parar de tanto afán, necesitamos recobrar las fuerzas, pero Dios no. Entonces son antropomorfismos que se usan en la Biblia.
Porque, pues otra pregunta respecto a ese mismo punto de si Dios se cansa. ¿Dios necesita descansar? Imagínate que todos a la vez aquí, hay un par de miles de personas aquí, y cada quien va a hacer una oración. Entonces Dios las contesta todas. ¿Se cansa Dios? Y de pronto dice, oye Gabriel, ¿sabes qué? Apúntalas en la computadora allí porque estoy cansado de responder tanta pregunta. Escúchenme bien, parece así como que es simpático y que uno se ríe y eso, pero no, lo que les estoy tratando de mostrar es quién es Dios, cómo es Dios, ¿sí? Ahora vamos a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo número 28. Dice así: no has sabido, aquí este verbo yadás, que se tradujo sabido, significa conocido, entendido, discernido. Entonces, no has conocido, no has discernido, no has oído, y aquí oír significa oír inteligentemente, con atención. Entonces, presten mucha atención, porque muchos no conocen a Dios como deberían de conocerlo. ¿Por qué? Porque no oyen con inteligencia, no escuchan las cosas con inteligencia. Entonces, preste atención. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿El Dios qué? Eterno. Esa palabra eterno significa que Él no tuvo principio ni fin. ¿Cómo es eso? Esa es una definición de la eternidad. De alguna manera teníamos que definirlo en el idioma. Pero Dios no tuvo principio ni fin. Él es eterno. Él existe en sí mismo. Cuando Moisés le preguntó a Dios, voy a ir con Faraón porque tú me envías, pero si me pregunta que quién me envía, ¿qué le digo? Y Dios le dice, dile, yo soy el que soy, te envía. Yo soy el que soy, el Shaddai en el hebreo. Pero significa el que existe en sí mismo, que nunca empezó y por lo tanto nunca terminará. El que nunca nació, nunca morirá. El que es por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ese tipo de lenguaje, de que si Dios se cansa o no, Juan el apóstol, cuando escribe su Apocalipsis, él dice, y oí la voz de ángeles, y era como era, entonces él escribe, como el estruendo de muchas aguas, y hace un símil, es una comparación, algo semejante a. Entonces se tienen que usar expresiones así para que nosotros podamos entenderlas. Tiene que haber cierta comparación. Y sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies como el bronce brilloso, pulido. Entonces, ese Dios, no has oído, no has entendido que ese Dios eterno es Jehová, el cual, dice, estoy en el versículo 28, creó los confines de la tierra. Esa palabra creó viene del hebreo vará, y vará significa crear de la nada. Por lo tanto, esa palabra solo se le aplica a Dios. Solo Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un texto que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa en alusión a vará. Es decir, Dios es el único que pudo decir, que brote la hierba en el campo, salgan peces del mar, y llamó las cosas que no son como si fuesen. Pero algunos maestros de la Biblia, torciendo el significado de las Escrituras, le han hecho creer a algunos cristianos que usted y yo podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es una mentira. Eso no es verdad, hermanos. Eso es una interpretación de la Escritura totalmente fuera del contexto.
Porque si así fuera, seríamos dioses. Aunque hay algunos maestros que dicen que somos dioses, pero ¿cuántos han entendido que no somos dioses? Porque si yo llamara las cosas que no son como si fuesen y todo lo que yo digo se hace, entonces soy Dios. ¿Para qué lo necesito a Él? Por eso dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas extrañas. Dios nunca, nunca, escúchenme bien, jamás va a hacernos igual a Él. Porque Él es el único Dios. Nosotros no somos dioses, somos criaturas de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Pues aunque no diga. Entonces, note, Él creó los confines de la tierra, pero viene a continuación. No desfallece, significa que no se cansa, que no flaquea, ni se fatiga, significa quedar exhausto, significa sudar por hacer esfuerzo. Y como cansado que estás, pues te sientas. Dios no es así. A ver, pastor, entonces ¿por qué dice la Biblia en Juan 4 que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo? Así dice, ¿verdad? ¿Y por qué dice que tuvo sed? ¿Y por qué dice que tuvo hambre? La respuesta es muy sencilla. Porque Dios se encarnó y tomó forma humana. Y como forma humana está sujeto al cansancio, al hambre y a la sed y al sueño, porque también se dormía. Pero si ustedes notan, la Biblia dice que no se dormirá el que guarda a Israel, porque Dios no duerme. Cristo era Dios, por supuesto que era Dios. Entonces, ¿por qué se cansaba? Te repito, porque era hombre también. Y Él vino a identificarse con nosotros. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo menor que los ángeles y se hizo como nosotros, uno más. Lloró, se cansó, en la barca se durmió y los discípulos se espantaron. Entonces, obviamente como ser humano, Él tenía que tener hambre, tenía que comer, sentía frío, tenía que cubrirse, tenía hambre, tenía que comer, etcétera. Entonces, fíjate, aquí está haciendo la diferencia. Él no desfallece, no se cansa, no se fatiga, no suda, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, ¿quién se va a igualar para entender la omnisciencia de Dios y el conocimiento que Dios tiene de las cosas? Cuando Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién se puede igualar? ¿Quién va a llegar a todo el entendimiento? Su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora fíjate el versículo 29. Ese Dios incansable es el que le da fuerzas al que se cansa. ¿Quién se cansa? Yo, diga yo. Entonces, llama las cosas que no son como si fuesen, a ver. Pues no, que muy diosito. Algunos diositos andan por ahí. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Ok, ¿cansado de qué? Mira, hay muchas cosas que tenemos que hacer trabajar, que nos cansan ya por naturaleza. Pero hay otras cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, puede haber aquí alguna esposa que esté cansada de tratar de cambiar a su marido. Señora, dese por vencida, nunca lo va a poder cambiar usted. Es que ya estoy cansada. Pues sí, ya está súper cansada. Claro, pero entonces, ¿qué fuerzas necesita usted para soportar al cocodrilo de su marido? Esas son las fuerzas que Dios le va a dar a usted que se cansa. Porque Él no se cansa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Estoy en el versículo 29. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se ha quedado sin fuerzas a veces? Yo sí. Así que Pablo decía que oraba a Dios para que le quitara ese aguijón que Satanás le había puesto ahí. Dice que escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo el Señor, se perfecciona
en la debilidad. Y ahí debilidad es una palabra atseneia que significa sin fuerzas, como cuando uno cae enfermo. Entonces, Pablo entendió y dijo, a ver, entiendo. Cuando yo ya gasté mis fuerzas en querer hacer las cosas que no puedo hacer, que no tengo yo el poder para hacerlas, entonces ya se me acabaron, me quedé sin recursos. Entonces es cuando opera la fe y es cuando Dios obra y te da las fuerzas que tú no tienes, y es cuando el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Mira, escúchame bien, deja de luchar en tus fuerzas, deja que Dios sea el que haga las cosas y vas a ver qué descanso. Vas a ver qué descanso. Dios, ahí en el libro de los Hebreos, hablaba de que el pueblo de aquel tiempo no entró en su reposo. ¿Qué era en su reposo? Dejar que todo lo hiciera Dios, todo lo imposible. Porque lo posible, que es trabajar y hacer ciertas cosas, pues nosotros debemos hacerlos. ¿A poco crees que te sientes ahí en la mesa y sírveme Dios? ¿Cómo que sírveme Dios? Pues tú haz la comida, no se afloja, señora. Cuando menos compre un pollo, pero prepárelo. No diga, Señor, ven y córtame el pollo. Entonces, no se fatiga, dice. Él les da esfuerzo al cansado. Entonces, como Él es el infatigable, Él da fuerza, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Del versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Pues no, que muy Superman. No, que yo estoy muy fuerte. Los jóvenes flaquean y se caen. Ahora, hay algunos flaquitos, pobrecitos, flaquean los flaquitos y se caen. Fíjense el versículo 31, dice, pero, y ahí está el contraste, de que Dios no es como nosotros, hermanos. Pero los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan a que Dios sea el que hace lo imposible. Los que esperan que Dios sea el que cambie al marido, al hijo, a la esposa. Los que esperan a que Dios les dé fortaleza para resistir las pruebas. Los que esperan a Jehová, a que Dios obre en su omnipotencia. Los que conocen que Dios todo lo puede. Los que conocen al Dios soberano, lo esperan a que Él obre. Entonces, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, claro. Es obvio, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Otra vez, esta es una expresión retórica, ¿sí? Porque ¿quién de ustedes ha volado como águila? Aunque algunos tenemos nariz aguileña. Levantarán alas como las águilas, este es un símil también. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y alguno diría, hubiéramos ido a las Olimpiadas aunque sea ganar una. Entonces fíjate cómo este lenguaje nos está poniendo en nuestro lugar. Ustedes se cansan, se fatigan, tienen sed, no lo pueden todo, no pueden confiar en sí mismos. Por eso la Biblia dice, maldito, pobre del hombre que confía en el hombre. Ahí está haciendo una plena distinción de que Dios no es como nosotros. Ahora, nosotros cambiamos a cada rato. Nosotros decimos un montón de cosas, hacemos promesas. Por ejemplo, mire, Dios es inmutable en su amor. Significa que Dios no cambia en su amor. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor es inalterable. Siempre es el mismo amor. Ni disminuye ni crece. En Isaías 40, versículo 8, en el 7, fíjese lo que dice, Isaías 47. Dice, la hierba se seca. Fíjese, aquí va a comparar la hierba y la flor con el hombre. Ponga atención. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Cómo somos? Como hierba. Eres cualquier estafiate. Cualquier hierbita del campo. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor. ¿Qué dice?
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Fíjese, aquí hay una inmutabilidad en su amor. En Jeremías, ahorita comparto más sobre esto. Jeremías 31:3, y deja ahí una seña en Isaías 40, Jeremías 31:3. Fíjese usted lo que dice, en la inmutabilidad de Dios, que el amor de Dios no cambia, su palabra no cambia, y Él ha dicho que nos ama, ¿no es cierto? Bueno, Jeremías 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dijo Dios? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te ha amado. Entonces, está haciendo una distinción de que Dios no es como nosotros. Nosotros nos cansamos, somos volubles, cambiantes, somos como el clima. Ahorita llueve, al rato hace calor, luego hace frío. Dios no es así. En Dios hay una estabilidad en su carácter y en su ser. Entonces Él nos ama con amor eterno. Con amor eterno te ha amado. No dude del amor de Dios. Cuando una pareja se casa, se juran amor eterno, y el mariachi está allá en la esquina cantando amor eterno, y al mes ya se andan divorciando estos eternos tremendos. ¿Por qué? Porque así somos, de cambiantes, de volubles, de inestables. Pero Dios no es así. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser igual a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos tratar al Dios inmutable y nosotros tan cambiantes? ¿Cómo lo vamos a tratar de tú a tú, al mismo nivel, y ordenarle que haga las cosas, hermanos? Quien hace eso no conoce a Dios. Él es el que ordena, amén. Él es el que ordena. Él es el que pone las reglas. Él es Dios. Nosotros somos muy finitos, muy cambiantes. Entonces, su palabra, que es inalterable, que es inmutable, volviendo a Isaías 40, nos asegura que su amor es eterno. No solo nos asegura que su amor es eterno, lo inmutable de su palabra, sino también de que sus promesas que Él nos hizo se van a cumplir. Por ejemplo, Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, pero me voy a ir y voy a preparar un lugar para vosotros, pero regresaré y vendré por ustedes otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escúchenme bien, la inmutabilidad de su palabra, lo seguro que es su palabra, lo incambiable que es su palabra, me asegura su promesa. Y ahí ya vemos cómo su amor inmutable se manifiesta. Ahora, hay algunos que viven como si el Señor nunca fuera a regresar. Vemos pues que su palabra, volviendo a Isaías 48, se seca la hierba, que somos nosotros, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Dice, permanece para siempre. Y esa frase, permanece para siempre, es eternidad. Significa perpetuamente. Es decir, lo que Dios dijo acerca de su santidad siempre será. Sus caminos antiguos serán presentes, nunca los cambia. El camino en el que caminó Enoc y Dios se lo llevó son los mismos caminos que hoy quiere que caminemos. No han cambiado. En el Antiguo Testamento dice: preguntad por las sendas antiguas. ¿Por las sendas qué? Antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Sendas antiguas. Esa es una expresión para decir lo que Dios siempre ha dicho que quiere que caminemos. ¿Dónde quiere que caminemos? Serán las mismas, ayer, hoy y siempre, porque su palabra permanece, su palabra no cambia. Aunque algunos vivos que dicen que andan en avivamiento, las cambien. Los caminos de Dios son incambiables. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué? ¿Por qué pasarán el cielo y la tierra? Porque se envejecen. Pero Él no envejece. Su palabra tampoco. No se empolva.
no se oxida. Es su palabra eterna, es su autoridad mostrada en lo que Él dijo, que está escrito aquí en este libro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, y eso asevera que Él es Dios. Pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Y esa frase no pasarán significa siempre es eterna su palabra. Entonces, si es eterna su palabra, Él nunca la va a cambiar. Siempre será la misma. Aunque, repito, hay algunos vivos que la han querido cambiar. Pero esto no es nuevo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Después de 2 Corintios. Esto no es nuevo, hermanos. Esto siempre ha existido. Pero Dios sigue diciendo, mi palabra, esa no pasará. Esa es siempre vigente. Gálatas 1:6. Fíjese lo que dice. Estoy maravillado, decía San Pablo. Estoy sorprendido, maravillado de que tan pronto, ponga atención, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. A ver. Los cristianos gálatas se habían alejado de Dios, que habían sido acercados por Cristo. Eso es lo que dice allí. ¿Cómo es posible de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? ¿Un qué? Un evangelio diferente. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: que todo aquello que diga el apóstol Armando Negocios de la Cruz, que no esté en las Escrituras, y aunque diga cosas que las maquille con 1 o 2 versículos, tenemos que ser muy listos como los de Berea, que Pablo les predicó y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Evangelio diferente. Si dice el apóstol, el profeta, yo ni vi la luz, que ese es el nuevo camino del Señor. ¿Cuál nuevo camino del Señor? Espérame, ¿cuál? No, y que la profetiza, soy la becerra Gold. Esa dijo que no sé qué y quién sabe cuántas cosas hace. Pero lo que dijo, ¿dónde está en la Biblia? Pues no está, pero está poderoso el asunto. Espérame. Hay muchos evangelios diferentes. Pregunto, bueno, antes de adelantarme, versículo número 8. Fíjense lo que dice Pablo. No, en el 7. No que haya otro. Uno evangelio en toda su esencia, solo hay uno. ¿Estamos? Ok. Sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué había? Algunos que perturbaban el evangelio de Cristo. Pregunta, ponga atención, pregunta. Si en los tiempos de Pablo había algunos que querían pervertir el evangelio de Cristo, pregunta, en el siglo XXI habrá algunos por allí que anden hablando que están pervirtiendo el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Ese niño tiene fe. Por supuesto que sí, pero si la Biblia nos da una advertencia, ¿por qué les molesta a algunos cuando se denuncian los falsos maestros? ¿Qué no dijo Jesús? Guárdense de los falsos profetas. ¿Cómo nos vamos a guardar si no sabemos quiénes son y lo que están diciendo? Pero es evidente que en este pleno siglo XXI la iglesia de Jesucristo ha sido permeada, ha sido traspasada, invadida por un montón de doctrinas que no tienen sustento bíblico. Son otros evangelios, es otro Jesús al que predican. Hay predicadores que dicen que como Dios es amor, todo te va a ir bien. Y si tienes algún tropiezo, alguna prueba, es el diablo, dicen.
Ese es otro Jesús. Si de lo que nos aseguró Jesús es que en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Es otro Jesús. Es otro evangelio. Perturba la mente, el corazón, la visión espiritual de los que oyen esos evangelios. Pero yo nada más quiero recordarles que el evangelio es uno solo. Y es el evangelio de la gracia. Pero esa gracia no debe de llevarnos al libertinaje. Ese es otro evangelio. Tiene que haber un equilibrio. Entonces sigue diciendo, versículo 8, mas si aún nosotros, o Armando, o la profeta Zoila, o el que sea, dice Pablo. Fíjate cómo dice él, mas si aún nosotros, y yo aquí digo, mas si aún yo, el pastor de casa de oración, mas si aún yo, aún nosotros, o un ángel del cielo, por más hermoso que esté, por más bonito que toque el arpa, y por más milagros asombrosos que haga, escuchen lo que dice, si uno de nuestros, o un ángel del cielo, os anunciare, os proclamare, predicare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo maldición. Eso significa anatema. Lo cual me está asegurando otra vez que la palabra de Dios es inmutable, es incambiable. Dios dice que el que se muere sin arrepentimiento, habiendo rechazado a Dios, se va al infierno. Pero si sale el profeta Armando Negocios de la Cruz diciendo que él puede sacar del infierno a los que se fueron sin Cristo, porque el que tiene fe todo le es posible, ¿le vas a creer? ¿Y por qué algunos creen? Porque no conocen a Dios. Por eso. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y yo se lo repito de nuevo. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea, ¿qué? Anatema. Se los he dicho y se los voy a volver a repetir como dice aquí. Todo aquel que te pide una cantidad a cambio de un milagro es un evangelio pervertido. Ese no es el evangelio de la Biblia. La Biblia jamás te pide dinero a cambio de un milagro. Bueno, ¿por qué estos vivos que andan en avivamiento sí piden dinero a cambio de milagros? Ahora, ¿suceden milagros? Sí. Sí suceden. Pero ¿será el evangelio de la Biblia? No es, discúlpeme, querido hermano. Pero es que pacte con Dios. ¿Dónde está pacte con Dios por una cantidad y yo oro para que Dios les responda? ¿Dónde está? Ese es otro evangelio. Está corrompido y perturba su mente, perturba su espíritu. Y esa gente, escúcheme bien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, está bajo maldición. Yo no lo digo, ahí están las escrituras. Aunque esto no les gusta a algunos, pues ni modo, ¿qué quieren que haga? Yo nada más les estoy explicando lo inmutable de la palabra de Dios. Nadie la puede cambiar. Apocalipsis se defiende también. Cualquiera que añadiere o quitare, yo también lo voy a fulminar, dice el Señor. Nadie se atreva, sin embargo muchos se atreven, como en los tiempos de Pablo. Entonces, escuchen hermanos, por más bonito que suene un mensaje, si está torcido, por eso tenemos que conocer al Dios de la Biblia y la Biblia. Por más bonito que hable y todo lo que sea, yo hermanos, en lo particular, yo me quedo con la palabra inmutable de Dios, con el evangelio viejo. Fíjense, ayer un joven, qué cosa, me dice, oye pastor, fíjate que me fui de vacaciones por ahí, ¿no? Porque luego digo algún nombre y luego ya dice, ay pastor, me escriben, no, usted siempre dijo que tal ciudad y acá todos somos santos, acá nadie falla, dice. Entonces me dice, pues me fui de vacaciones, pastor, y pues coincidió allí en la iglesia donde va mi familia, que pues había un campamento de jóvenes y me invitaron, y estaba un predicador fulano de tal, y me dijo el predicador, en este caso no es necesario que lo diga el nombre, y entonces me dice,
Yo me le acerqué, hola, lo saludé y me dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo vengo de Guadalajara, yo soy y dice, ¿dónde te reúnes? Dice, pues en casa de oración. Y pone la cara así el predicador, ¿no? Y que empieza a decir cosas. No, sí, ay, sí que la predicación de la Biblia, ay, sí que la predicación de la Biblia, ay, sí que la palabra de Dios. Entonces le dije, sí, eso te dijo. Dice, mira, y yo lo conozco. Lo que pasa es como Armando Negocios de la Cruz. O sea, son compadres. Pues obviamente no le gusta al tipo no le gusta. Entonces, fíjate, le dice, estaba otro por ahí escuchando y le dice, oye, pues ¿qué predican en tu iglesia? Entonces le dice, predican esto y esto otro. Y le dice, oye, ¿eso es un evangelio nuevo? Fíjate nomás. Es inconcebible que esto es un evangelio nuevo. O sea, ¿por qué? Porque no están escuchando el evangelio que está aquí en las escrituras. Entonces le digo yo, mira, le dije, te voy a decir sin que me digas qué dijo ese predicador cuando subió a predicar. Y se me quedó mirando. Ayer fue esto, aquí en la plataforma. Le dije, mira, dijo así, más o menos, dijo. A ver, pues vamos voy a compartir, me invitaron para compartirles y miren, ni crean que les voy a hablar, ay, sí, un mensaje teológico, ay, sí, la Biblia, ay, sí. ¿Y cómo sabe? Le digo, porque yo sé lo que dice ese tipo. Siempre dice lo mismo. Ay, sí, ni la Biblia subió, ¿sí o no? No traía Biblia. Bueno, imagínense la sarta de fábulas que repartió a los jóvenes. Le dije, ¿cuántas anotaste? Dice, no, hombre, dijo, yo conté como 25 barrabasadas que dijo el predicador. Y un chavo de 20 años, hermano. Yo me quedo y me sigo quedando con este viejo libro. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque es el Dios inmutable, incambiable, y su palabra es incambiable. Es inmutable, no cambia, aunque algunos la quieran cambiar. Yo me quedo con lo viejillo. Las demandas de Dios también son inmutables, son incambiables. Él nunca va a disminuir ni aumentar el precio de ser su discípulo. Dios no es tianguista. No vende en el tianguis, en el mercado, en la calle, donde usted llega y ¿cuánto por esto? No, y le baja el precio. Dios nunca le va a rebajar el precio que hay que pagar por ser su discípulo. Él lo dijo claramente en Mateo 10:37. El que ama padre o madre, esposa e hijos, compadre, abuela, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Oiga, pastor, pero se me hace un poco exagerado. Mire, Dios sabe todo, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo quiero caminar con Él, pero pues mi compadre me echa carrilla, me hace, se burla de mí, me dice cosas y otro puede llegar, ay, pastor, ¿qué hago? Mi mamá me corrió de la casa porque me hice cristiana. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Seguir a Cristo, ¿no? Esa es la respuesta obvia. Sí, pero ¿qué? Pero no puedes llegar a un arreglo con Dios respecto a que, bueno, ya que se muera mi mamá, entonces ya te voy a seguir. No, hermanos, el Señor nunca va a rebajar el precio que hay que pagar por ser discípulo de Cristo. Él lo dijo claramente. El que no toma su cruz, fíjense cómo lo dice crucero. El que no toma su cruz cada día, ¿su qué? Su cruz cada día, se niega a sí mismo, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero es que mi papá, hermano, no, a mí no me digas. ¿Qué tengo que hacer? Sigue a Cristo, pero se me van a echar encima todos. Eso dijo Jesús, ese es uno de los precios que hay que pagar. Y eso es incambiable, es inmutable, no es negociable. ¿Están entendiendo, discípulos de Cristo? Pues que llueve, truenen, como decimos acá, y que digan misa. Si tú has de seguir a Cristo, síguelo bien. No puedes estar entre dos pensamientos. Elías retó al pueblo de ese tiempo
y les dijo: no estén claudicando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo a él. Pero no estén con un pie aquí y otro acá, porque Dios a los tibios los vomita. ¡Uy, qué radical es usted! ¿Yo o Dios? A ver, espérenme. No podemos ser medio santos, no podemos ser medio consagrados, no podemos ser medio cristianos. A ver, como que medio le paguen, como que medio se baña, como que dice: lléneme el tanque, y se lo dejan a la mitad y le cobran tanque lleno de gasolina. No, a nadie le gustan las medianías, pues a Dios tampoco. Y es innegociable sus demandas. Él nunca le va a bajar al precio que hay que pagar. Su justicia es inmutable, es incambiable. Es decir, que Dios, al ser inmutable en su justicia, que no cambia, es un Dios justo, es insobornable. Los jueces de la tierra se pueden corromper. Ofréceles unos dólares y se corrompen. No todos, obviamente, pero muchos de ellos. Lo cual habla de la debilidad del ser humano. Pero con Dios no es así. En Números 14, versículo 18, mira lo que dice. Números 14, 18. acerca de su inmutable e incambiable justicia. Dios es insobornable. Pero ¿sabes que odia el soborno? Dios es incorruptible, y por lo mismo, ¿sabes que odia la corrupción? Números 14, versículo 18. Jehová, Jehová, el que es el eterno, el yo soy, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ser así? Me gusta esto. Ay, qué bueno es el Señor. De verdad, lo digo en serio. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, no es como nosotros, que apenas ya nos ponemos, explotamos. Y no sabes con quién te metes, dice. Y empezamos ahí con la prepotencia, ¿verdad? Él es tardo para la ira, o sea, se tarda, no explota. ¿Por qué? Porque es un Dios paciente, pero es grande en misericordia. Fíjate eso, grande. Ya veremos ese atributo de Dios, misericordioso. Él es grande en misericordia, se apiada de nuestras debilidades, de nuestros errores, extiende su misericordia porque es grande. Ay, qué bueno es eso. Si no, ¿dónde estuviéramos hoy, hermanos? Sus misericordias son nuevas cada año. Cada día son nuevas sus misericordias. Grande es su fidelidad, decía Jeremías. Grande, grande, grande. Ahora sigo leyendo. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Ay, Señor, gracias. David, cuando pecó con Betsabé, cuando Natán fue a decirle su pecado, dice la Biblia que David oró lo que es el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Fue un arrepentimiento genuino. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Él es qué? Ese es otro rasgo de Él. Él es fiel y justo. Significa, pongan atención, fiel y justo significa que lo que Él dijo lo va a cumplir. Si dijo que si te arrepientes y confiesas te perdona, Él lo va a hacer, punto. El asunto es que nosotros lo creamos. Ese es el problema. El problema no está en Dios, sino está en nosotros, de que a veces cuando pecamos confesamos nuestro pecado, pero la condenación la traemos ahí encima y no nos apropiamos por la fe, el arrepentimiento, su promesa de perdón, y que Él olvida nuestros pecados y los borra. Entonces, ¿dónde está el problema? En nosotros. Por eso tenemos que conocerlo. Y cuando sabemos que Él es fiel, y si Él dice que si confiesas, te arrepientes y confiesas, te perdona, eso es exactamente lo que Dios hace. Dios es fiel y justo para perdonar. Ahora sigo leyendo. Que perdona la iniquidad y la rebelión.
Borra mis rebeliones, decía David. Lávame más y más de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y en la palabra crea es vará otra vez. Es decir, el único capaz de crear un corazón limpio en nosotros, ¿quién es? Dios. Vea lo que viene a continuación del versículo. Aunque, aquí sí le aunque, fíjese. Aunque ¿qué? De ningún modo, por ninguna razón, no hay ninguna concesión. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. A ver, ¿cómo está esto? Eso es exactamente. Es decir, fíjese, ponga atención. Sus promesas de amor incondicional que Él hace hacia nosotros no invalidan sus promesas de juicio. Su promesa incondicional de amarnos y que Él extenderá su misericordia no significa que no llegue a un límite con nuestra rebelión. Entonces su promesa incondicional de amor no invalida su promesa de disciplina, porque Dios al que ama, esa es una promesa de Dios también, pero esa no le llamamos promesa. Dios te promete que al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque qué padre es aquel el que que no disciplina a su hijo. Y si ustedes disciplinan a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Dice el Dios eterno, el Padre de las luces. Entonces, fíjense, su amor incondicional, pero también es un Dios que no tiene por inocente al culpable. Entonces su justicia es innegociable. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, ganar todo el oro del mundo, todo el dinero, si pierde su alma? Dice, ¿acaso podrá dar recompensa por su alma? Le va a decir a Dios, Señor, te doy mi casa de Puerto Vallarta, y la de Cancún, y la de Acapulco. Te doy mi motoneta, te doy mi Harley, y te doy mi auto, mi Jaguar, pero sácame del infierno, Señor. ¿Alguien podrá hacer eso? No, porque eso no es negociable. Es inmutable Dios en sus juicios, que son justos. Dios es imparcial, no se apantalla ni se deja deslumbrar por el dinero o la inteligencia de nadie, ni favorece a uno y desfavorece al otro. Dios es imparcial, así es Dios. Y en esa imparcialidad que es inmutable, al culpable no lo va a tener por inocente, ni al inocente lo va a tener por culpable, como suele hacerlo el hombre aquí en la tierra. Hay culpables que caminan en la calle como si fuesen inocentes, y hay inocentes que están encerrados como si fueran culpables. Y ahí otra vez se demuestra la corrupción del hombre, lo finito que es el hombre, lo limitado que es el hombre. Por eso no nos podemos nosotros comparar con Dios. Ni siquiera contarle hasta 3 o tronarle los dedos o decirle qué es lo que Él tiene que hacer. Repito, quien hace eso es que no conoce a Dios. Su santidad, hermanos, para irnos sobre el final, es inmutable, incambiable. Es decir, Dios jamás va a rebajar su estándar de santidad, jamás. Escúchenme bien, el Dios que tuvo un plan eterno de enviar a su Hijo a morir por nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado, ¿permitirá que sigamos esclavos del pecado? Pues no. Eso significa que el estándar de Dios en su santidad nunca lo va a rebajar. Oiga, pastor, pero entonces esos pastores que le dicen a la gente, mire, váyase a un antro allí, llévese a su esposa, vaya con otras parejas, es más, yo lo acompaño, pues tomen, pero no mucho, fumen nomás uno no es ninguno. ¿Esos qué? Esos dicen que andan en la libertad de Cristo. ¿Será la libertad de Cristo? Dios jamás va a rebajar su estándar de santidad. Ese pastor está mandando a esa gente al infierno.
Y toda la eternidad le van a estar reclamando, por su culpa estamos aquí, pastor, por su culpa estamos aquí. Es que yo pienso que Dios no es tan malo como para mandar al infierno. A ver, espérame. ¿Tú no piensas que? ¿Que no lees la Biblia? No, pues es que sí dice allí, pero se me hace que es alegórico. ¿Ustedes creen que sea alegórico el infierno? Entonces también el cielo es alegórico. Comamos y bebamos, no hay nada. No, hermanos, no nos engañemos. Pero esos falsos maestros tuercen las escrituras, predican otro evangelio y le hacen creer a la gente que son salvos y no son salvos. Creen que porque levantaron el dedo el domingo ya son salvos. Ya lo expliqué en el primer mensaje. No, en eso no consiste la salvación, hermanos. Ya lo expliqué mucho, bastantes veces. Entonces, en su santidad, vean lo que dice Primera de Pedro 1:15, perdón. Dice, como aquel que os llamó es, ¿qué? Santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Fíjate, en tu casa, en tu carro, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés, todo lo que hagas. ¿Qué dice que debemos de vivir? Una vida como santa. ¿Qué es vivir una vida santa? Apartada para Dios. Eso significa. Entonces dice, como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Concluimos, no hay cambios en Dios. Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Jamás va a haber una sombra de variación en Él. Él es el que es y ya. Pero lo que Dios cambia es su trato con nosotros, porque de esa manera Él permanece inmutable en su carácter. Es decir, el Dios de amor también es un Dios justo. Es como el sol brilla con toda su luz, pero también su calor, ¿sí? El calor a la nieve, ¿qué la hace? La derrite. Y el calor al lodo, al barro, al fango, ¿qué hace? Lo endurece. Pero es un solo calor. Pero son dos operaciones o dos consecuencias que hacen los rayos del sol, el calor que emite el sol. Escúchenme, así es Dios. Es decir, que Él va a obrar como Él es, que no va a cambiar según nosotros nos comportamos. Por ejemplo, Jonás, Dios le dice, Jonás, ve y predícale a Nínive y diles que si no se arrepienten los voy a fulminar. Dice, no voy. Y se va. Dice, ¿no vas? No, ¿por qué me desobedeces? No voy, dice. Y se va. Entonces, ese Dios que demandaba obediencia, ese Dios santo, lento en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, fiel, justo y verdadero, comenzó a operar como el Dios, ¿qué? Disciplinador de sus hijos. Dice, no, ¿te rebelas? ¿Por qué no me obedeces? Y empezó a tratar con él. El barco casi se hunde, lo tiran al mar y se lo traga un charalote de Chapala. Y luego está allí todo lleno de algas y todo, y está allí ya casi muriendo y se arrepiente. Señor, hoy sí, perdón, pagaré mis votos. Y manda a Dios a expulsarlo. Sale a la playa, allí a la orilla del mar, y ay, sí, alabado sea el nombre del Señor. Y va Jonás y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, pues lo que te había dicho, ve a Nínive y predícale. Ve a Nínive y predícale. ¿Entendieron? ¿Cómo está operando Dios contigo ahorita? No sé. Te hace falta conocerlo. ¿Qué está tratando Dios contigo? ¿Cómo está obrando? ¿Sientes su abrazo de amor? Disfrútalo. ¿Te inundó la misericordia de Dios? Ay, nada en ella. Disfrútala. ¿Te está dando tus buenas
nalgadas, tus buenos azotes, sóbate. Pregunta, ¿cómo está operando Dios ahorita en ti? ¿Conforme a qué? A lo que necesitas que Él se manifieste. El problema es que no lo conocemos. Cuando está obrando en justicia, cuando está obrando, cuando su paciencia ya llegó a un límite, cuando te está amando, cuando te está consolando. Ese es el problema. Que eso es lo que nosotros queremos aprender, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, resumiendo, este conocimiento del Dios que nunca cambia, este conocimiento de la inmutabilidad de Dios nos trae una seguridad a nuestra vida, de que tú vas a caminar en esta tierra en tanto que Él viene o nos lleva como sea. Tú vas a caminar seguro, tanto que la gente te va a ver y te va a decir, oye, ¿qué tienes tú? Que ni las bombas de Morelia te mueven el tapete. No, bueno, pues no, pero ¿qué? ¿A poco no andas nervioso? ¿Que quieres ir a Plaza del Sol? Y dices, ay, no me van a tronar una bomba, no me van a tronar. No, pues yo ando seguro, total, pues si truena la bomba y yo ando por allí y ya me tocaba, pues bueno, pues ya. Ay, pero así tan fácil, pues sí. ¿O no? ¿Supieron del huracán que pegó ahí en el Golfo de México, ahí en el lado de Estados Unidos? Texas, Houston. Arrasó. Tengo unos amigos ahí y les mandé un correo, se quedaron sin luz y yo puse, hermanos, por favor, quiero saber cómo están, si acaso leen este correo, por favor, escríbanme. Y recibí respuesta. ¿Y cuál cree que era la respuesta? Dice, pastor, dice, qué grande es Dios, dice. Nos evacuaron y cerramos nuestra casita. Dijimos, bueno, Señor, nos vemos, vamos a evacuar. Y ahí la dejé. Dice, pastor, cuando regresamos que nos dejaron entrar, estaba todo destruido. Pero vamos llegando a nuestra casita. ¿Y qué cree, pastor? Y yo estoy leyendo ahí el correo. Dice, no le pasó nada a nuestra casita. Así como la dejé, pastor, ni un vidrio roto. Explícame eso. Ah, pero explícame que hubo muchos hermanos que les arrasó con la casita. ¿Por qué? No entiendo, pastor. No entiendes. No entiendo, pastor. Yo sé por qué no entiendes. Porque te falta conocer a Dios. Ah, entonces ¿por qué Dios a unos sí y a otros no? Porque tú qué sabes que los que les arrasó, ¿qué está tratando con ellos? ¿Tú qué sabes? ¿Y qué sabes que está tratando con el que le permaneció su casita? ¿Tú qué sabes? Tú preocúpate por cómo Dios está tratando contigo. Porque ese Dios incambiable se quiere revelar contigo. Para que tú lo conozcas, no solo sepas de Él, sino que lo conozcas. Entonces, el conocimiento de Dios en esto te va a dar seguridad. Cuando estés triste te va a dar consuelo. Él es el único que puede consolar en toda la extensión de la palabra. Él es el único que te va a infundir la esperanza que solo su palabra da. Pero sobre todo, ¿saben qué? El conocimiento de Dios va a infundir temor de Dios en nosotros. Yo no voy a estar esperando que mi esposa se pierda allí o que no me esté viendo para hacer cosas que no van con un cristiano. Porque sé por el temor de Dios y por el conocimiento que Él me está viendo, que Él está allí conmigo. Por lo tanto, tengo temor. ¿Tienes temor de Dios? Muchos se cuidan de alrededor, que no me vea mi esposa, que no me vea mi esposo, que no me vea mi mamá, dice el muchacho tonto. Cuando sí conociera que el Dios que todo lo ve, te está viendo. Pero el desconocer eso, te hace esconderte de todos menos de Dios. Y cometemos muchos errores. Y sobre todo, hermanos, el conocimiento de Dios nos trae un compromiso con Él. No podemos estar jugando con Dios. Yo no puedo estar jugando con ese Dios que se reveló a través de Jesucristo. No puedo. ¿Cómo estar jugando con Él? Por lo tanto, Él nos demanda un compromiso, porque Él hizo un compromiso. Y el conocimiento de Dios me lleva a tener un compromiso con Él.
a tratar de ser fiel y un serio compromiso. Jesucristo, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No se dejen llevar de doctrinas extrañas que tienen que ver con un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso esta serie se llama Conociendo a Dios. ¿Cuántos lo quieren conocer más? Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración bien dirigida. Levanta tus manos a Dios. Y aprovecha para estirarte. Ahora, ya olvídate del que está junto a ti, a tu izquierda. O sea, ¿cómo Dios está obrando contigo? ¿Qué se está revelando Dios contigo? ¿En qué rasgo de su carácter? ¿Te está demandando compromiso? Pues es que es un Dios comprometido. ¿Te está demandando santidad? Pues es que es un Dios santo. ¿Te está demandando rectitud? Pues Él es un Dios recto. ¿Cómo está tratando contigo Dios? Entonces, ahí ese es el área donde tú lo tienes que conocer. El del por qué. A lo mejor Dios está probando tu fe, porque Él quiere pulir tu fe, fíjate. Quiere hacerla más preciosa que el oro, para que cuando Él venga, tu fe sea hallada en alabanza. ¿Entendiste, hermano? Pero finalmente hay que entender que Dios no cambia, hermanos. Dios no va a cambiar sus preceptos, sus mandamientos. Él no va a ser menos justo con unos y muy estricto con otros. Él es tan justo, tan equilibrado. El problema es que vemos por la experiencia de otros lo que nos está pasando a nosotros, y ese es un error, hermano. No. Tú debes de ver a Dios, tú y Dios, nada más. Tú y Dios. Hay un conocimiento que es el conocimiento espiritual, ciertamente, y que se anida en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento. Pero hay un conocimiento de Dios en la experiencia. Yo puedo decir que Dios es amor, pero si nunca experimento su amor, cuando Él me lo quiere demostrar y quiere que lo conozca ahí, entonces no conozco al Dios de amor. Si Dios manifiesta su misericordia y yo estoy queriendo que haga mis caprichos, yo no estoy siendo dócil a ese Dios misericordioso que se está mostrando a mí, que está siendo paciente conmigo. Tienes que conocerlo ahí, donde estás ahorita, con lo que estás viviendo ahorita. Entonces, con tus manos levantadas, dile: Señor, te quiero conocer. Quiero, Señor, decirte que te reveles a mí. Dame sabiduría, Señor, discernimiento para conocerte, para saber cómo es que tú estás obrando conmigo. Si es en tu santidad, en tu justicia, en tu bondad, pero también en tu inflexibilidad en cuanto a la palabra, tu palabra que es incambiable. Enséñanos, Señor, queremos conocerte. Gracias porque este conocimiento está en la Biblia, en la palabra de Dios, y es ahí donde podemos nosotros conocer al Dios que se reveló en Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Nunca cambiarás. Tus decretos, juicios, mandamientos nunca cambiarán. Tu justicia, amor, perdón jamás cambiará. Tú eres el mismo siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.